Hola, estás en De Bien y mi nombre es José. En los últimos vídeos he hablado sobre el dolor y el sufrimiento y cómo el dolor es inevitable y es algo natural. En este vídeo te quiero hablar de cómo reducir el sufrimiento. Si te interesan los vídeos sobre mindfulness y bienestar, no dudes en suscribirte al canal. Lo primero quizás sea empezar por una pregunta. ¿Podemos reducir el sufrimiento? La respuesta es sí, y te lo quiero explicar con un estudio científico. En este estudio querían saber qué pasaba en el cerebro de las personas cuando están experimentando un dolor físico. Para aplicar este dolor físico utilizaban una pequeña placa metálica en la cual tenían muy buen control de la temperatura. Podían subir la temperatura muy rápido y bajarla muy rápido. Y querían comparar el cerebro de personas normales y el cerebro de un olímpico de la meditación. Una persona que tiene acumuladas más de 60.000 horas de meditación, Mingyur Rinpoche. Así que los sujetos del estudio, nada más llegar al laboratorio, les ponían la placa metálica y aumentaban la temperatura, de tal manera que las personas ya sabían que eso iba a doler. Y luego ponían a estas personas bajo una resonancia magnética funcional para saber qué zonas del cerebro se activaban y cuáles no, y estudiaban su cerebro en 3 fases. En la primera fase simplemente había una señal acústica, en la cual indicaba que dentro de poco vamos a subir la temperatura y eso va a doler. Pero la temperatura en esa primera fase era baja. En la segunda fase subían la temperatura de la placa y eso casi quemaba y producía dolor. Y en la tercera fase bajaban la temperatura muy rápido y ya eso estaba a baja temperatura y no producía dolor. Bien, ¿qué pasaba en el cerebro de las personas normales? En la primera fase, la de la señal acústica, el cerebro de las personas normales se activaban regiones relacionadas con el dolor. Bueno, no es tan raro. Si yo me imagino en ese estudio, estaría pensando, ay, 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 esto va a doler. Como cuando sabes que te van a dar un pellizco, que estás ahí como, vaya, esto me va a doler. Bueno, pues de alguna manera, aunque no había dolor físico, mentalmente se estaban creando sufrimiento. En la segunda fase, la temperatura estaba alta, había dolor físico, se activaban las regiones del cerebro del dolor y además se activaban regiones del cerebro relacionadas con las sensaciones físicas. En la tercera fase, la de recuperación, donde no había temperatura en la placa, bueno, pues seguían activas las regiones del cerebro del dolor. Bueno, yo me imagino en ese estudio como pensando, joder, ¿cómo quemaba esto? ¿Qué pasaba en el cerebro de Mingyur Rinpoche? Bueno, en la primera fase, la señal acústica, en su cerebro no pasaba nada, no se activaba ninguna región relacionada con el dolor. Mingyur Rinpoche no estaba generando sufrimiento. Y él lo cuenta diciendo, yo estaba en el momento presente. Segunda fase, donde la temperatura era alta, se activaban regiones del cerebro del dolor y las regiones del cerebro relacionadas con las sensaciones físicas estaban más activas que en las personas normales. Él estaba plenamente en contacto con las sensaciones físicas de esa placa térmica. Tercera fase, la de recuperación. En su cerebro no había ninguna región activa relacionada con el dolor. Se recuperaba muy rápidamente. Él no estaba dándole vueltas a lo que había pasado. ¿Qué nos muestra este estudio? Pues nos muestra cómo las personas normales, aunque no haya dolor, como en la primera o en la tercera fase, aunque no haya temperatura en esa placa, nosotros estamos creando sufrimiento. Y cómo Mingyur Rinpoche simplemente experimenta dolor cuando esa placa está a una elevada temperatura. ¿Cómo podemos reducir el sufrimiento? Para reducir el sufrimiento necesitamos de 3 elementos fundamentales. Y estos 3 elementos están presentes en las grandes tradiciones. En ausencia de algunos de estos elementos, difícilmente vamos a tener grandes mejorías en la reducción de sufrimiento. El primer elemento es el desarrollo de la sabiduría, y es la comprensión de la realidad tal cual es, de ver las cosas como son,
de entender qué nos causa sufrimiento y qué no, qué nos causa felicidad y qué no. El segundo elemento es el desarrollo de la compasión o de un comportamiento ético con los demás. Y el tercer elemento es el entrenamiento mental, la meditación, en el caso de los vídeos que yo comento o en el caso de mindfulness. Para que tengas una imagen mental y te acuerdes de estos tres elementos, piensa qué necesita un pájaro para volar. De la misma manera, nosotros necesitamos elevarnos. Necesita un ala de la sabiduría, un ala de la compasión y el cuerpo del pájaro, que es el entrenamiento mental. Quiero terminar con una breve historia. Le preguntaban a un maestro que se había iluminado: «Maestro, ¿usted antes de iluminarse se ponía triste y se enfadaba?» «Sí, claro, como todo el mundo». «Maestro, ¿y usted que ahora se ha iluminado se pone triste y se enfada?» Dice: «Sí, claro, como todo el mundo, pero ahora ya no me importa». No podemos estar siempre alegres. Lo que sí podemos es estar en paz aunque estemos tristes o estemos enfadados. Que estés bien.